Buenas tardes, queridos compañeros y apreciada profesora Indira del Pilar. En esta tarde quiero contarles un poquito acerca de lo que aprendí sobre el valor económico agregado EVA o utilidad económica llamada también. El valor económico agregado EVA es un indicador financiero. Refleja el beneficio que genera una empresa después de restar los gastos, impuestos y los costos de los inversionistas, es decir, nos muestra las ganancias reales después de los gastos y de recuperar la inversión. Cuando hablamos de costos, tiene que ver con todos los recursos propios y ajenos con los que cuenta la empresa para desarrollar su actividad económica. Dentro de esos recursos propios, pues están los aportes de los accionistas, de los socios. Y los ajenos son los préstamos financieros que se adquieren con las entidades bancarias. ¿Cuál es la importancia del EVA, al valor agregado EVA? Es una herramienta muy simple que abarca de manera integral a toda la empresa. Dice, nos indica si con el capital invertido está generando rentabilidad, porque si genera rentabilidad, garantiza la permanencia, crecimiento de la empresa, sostiene las inversiones y el costo de financiamiento. Dice que cuando está generando rentabilidad, está causando un efecto positivo porque crea valor. Si ya es en el sentido contrario de que esté generando como disminución en esa rentabilidad, o en esas riquezas que esperan los inversionistas, está destruyendo valor, causándole un efecto negativo a la empresa. Para comprender mejor la forma de calcular el EVA, pues hay tres conceptos muy importantes que son el costo capital, el beneficio tributario, el valor agregado y rentabilidad. El costo capital es la tasa de rentabilidad que cuesta utilizar los recursos para operar. Si son propios, tienen una rentabilidad menos alta, a diferencia de los recursos ajenos o deudas, que es más rentable. El beneficio tributario es que a partir de esos gastos que se generan por los intereses que se pagan a las entidades financieras, tenemos la tenemos pues la oportunidad, o la empresa tiene la oportunidad de descontar estos impuestos, de descontar estos intereses del impuesto de renta, que pues esto se paga anual. Y reducen la utilidad, pero nos están causando un beneficio. El valor agregado y la rentabilidad, pues es la diferencia entre lo que vale el negocio en marcha y lo que valen sus activos. Eso está pues ahí, lo que es como ese prestigio, esa marca, esa prima que se va generando cuando pues la empresa ya empieza pues a moverse en el mercado. ¿Cuál es el fin de utilizar el indicador EVA en las empresas? Pues hay la oportunidad de elevar el valor de la empresa generando riqueza, se trabaja con el mínimo riesgo, se dispone de un adecuado nivel de liquidez, se pueden controlar las prácticas que perjudiquen a la empresa y se pueden idear estrategias para aumentar las utilidades. ¿Qué se debe hacer con los fondos ociosos en una empresa? Pues lo importante, disminuir los niveles de inventarios, porque teniendo menos artículos en stock, se libera capital de trabajo. Y disminuyendo los activos fijos, se generan oportunidades de ahorro, puede ser por pago de primas de seguros o de impuestos. Ya pues paso a contarles un poquito acerca del taller en sí. Pues aquí tengo un procedimiento, unas ventas de 1.000 millones, un costo de venta de 350,
pues aquí saqué todo lo que tenía que ver con la utilidad bruta, la utilidad operativa. Pues importante contarle lo de la estructura del capital. La empresa cuenta con unos activos de 1.200 millones. El 40% de esos activos pues son préstamos bancarios y el 60% son aportes de los accionistas. Entonces, pues como aquí hay una parte que habla sobre los intereses, el banco está cobrando el 20% de intereses anual, ¿sí? Entonces, pues ahí pues se hace el cálculo sobre el 40%, o sea, los 480 millones como se obtuvieron con un préstamo bancario, entonces ahí se les liquida el 20% y me daría un valor de 96 millones. Está la utilidad antes de impuestos que me da 304 y sobre esa utilidad antes de impuestos es que yo liquido los impuestos del impuesto de renta que hasta donde tengo entendido para el año 2021 está en el 34%, dándome una utilidad neta de 201.000 pesos. Ahorita pues ya les paso a contar lo de la estructura del capital y cómo fue que yo pude deducir o sacar, liquidar el costo después de impuestos y el costo ponderado. Para poder pues liquidar estos valores, cogí los pasivos financieros que que corresponden al 40%, ¿sí? Entonces, el 40% del capital se está pagando un 20% anual por los préstamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Cogí el 40% de participación el capital de trabajo que existe, menos el 20% que es el costo antes de impuestos, y después ya le disminuyo lo que el impuesto, que es el 34%, el impuesto de renta, quedándome un costo después de impuestos del 13%. Asimismo, pues lo hice con el patrimonio. El 60% corresponde a los inversionistas, lo que pues ellos esperan que la empresa produzca el 25% anual. Entonces le resto al 60%, le resto 25%, le liquido el 34% del impuesto de renta y eso me da un resultado del 23%. Para poder sacar el costo ponderado, entonces, ¿qué hago yo? Hago 40 por 13% me da el 5.3. El 60 por el 23% me da 13.9. Al sumar estos dos costos me da un costo ponderado de 19.1. O sea que eso es lo que le cuesta a la empresa financiar sus recursos anualmente. Bueno, esto ya paso entonces ya a lo que tiene que ver con el cálculo del EVA. Antes de calcular el EVA, el valor agregado EVA, valor económico, debo tener en cuenta unos conceptos. El UODI, que es la utilidad operativa después de impuestos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo pude pues yo liquidar, calcular
esta utilidad operativa. Entonces, la utilidad operativa, que es la utilidad operativa antes de impuestos, para mí, pues, en los datos que tengo, corresponde a 400. Dice que por 1 menos la tasa de impuesto que, pues, que se paga, el impuesto de renta, ¿sí? Entonces me daría aquí 400. Primero despejo lo que es el 1 por la tasa de impuesto. Entonces ahí me daría un porcentaje de 0,66. ¿Qué pasa ahí? Entonces yo ya multiplico 400 por 0,66 y me da un valor de 264. Esa utilidad operativa yo pues la consigo, el dato lo saco es del estado de resultados, pues para que todo me quede muy bien. Bueno, ya obteniendo el valor del WODI, entonces ya puedo liquidar el EVA, ¿no? Calcular el EVA, el valor económico agregado. Dice que la fórmula es WODI menos activos por costo de capital. Resulta que el WODI me dio el WODI 264, ¿sí? Entonces, ya tengo que despejar el paréntesis. Entonces dice que yo tengo unos activos de 1.200 millones. Los tengo que multiplicar por el valor del costo ponderado. El costo ponderado dándome un valor esto me da un valor de 35 el EVA. Calculando el EVA me da 35. Después paso para tener como esa seguridad de que el EVA me quedó bien calculado, tengo otra alternativa, que es buscar la rentabilidad primero, la rentabilidad de ese activo, y ya para yo poder utilizar otra fórmula que me comprueba que el valor pues, que pude calcular anteriormente con la otra fórmula quedó correcto. Entonces dice que la rentabilidad es la utilidad operativa después de impuestos dividido los activos que posee la empresa por 100, dándome un resultado de 22. Voy y de nuevo entonces ya aplico a la fórmula del valor agregado lo que tiene que ver con la rentabilidad, y ya entonces dice activos por rentabilidad menos costo de capital. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tengo unos activos de 1.200 millones. La rentabilidad del activo me dio 22 y el costo de capital ponderado me dio 19,1. Entonces, en total me da 35. Ahí es donde puedo comprobar que las dos fórmulas del valor económico EVA, del valor agregado, me dieron igual. O sea que eso me hace pensar que el ejercicio que realicé me quedó correcto. De todas maneras, profesora y compañeros, les agradezco mucho. No sé si me enredé, yo no soy una persona muy
no soy una persona que me expreso mucho, muy bien, pero bueno, ahí lo intenté. Y pues qué bueno que pudiera pues compartirles el trabajo que yo hice para que pues ustedes también me den su opinión. Muchas gracias, una feliz tarde y espero que todos puedan aprobar este valioso curso, porque pues eso nos ayuda mucho a entender y en un momento dado pues lo podamos aplicar no solo en nuestra vida económica, sino en alguna empresa. Que tengan una feliz tarde.